Hola, bienvenidos a esta nueva serie de CBC La Voz Go. Te habla tu amiga Joana Torres y en esta ocasión estoy acompañada de la doctora Liz Millana, doctora en consejería, autora de varios libros y por supuesto también profesora universitaria. Liz, gracias por acompañarnos. Gracias, Joana. Yo más que encantada de estar en contacto con toda esa gente linda que está al pendiente de todo el material que se va a exponer en el día de hoy. Claro que sí. Y vamos a estar hablando de algo muy interesante. ¿Estás sirviendo con o sin traumas? Liz, te tengo que preguntar, obviamente, ¿no? ¿Cómo podemos definir un trauma? Trauma es un evento que ocurrió en el pasado y que esa experiencia me marcó de forma negativa. Y en el presente tengo el temor o la ansiedad de que ese evento se va a volver a repetir. Wow. Ujú. La persona puede tener esa preocupación constante de que tal y como lo viví en aquel momento y que me dañó, me puedo exponer a una situación sea similar o parecida o la misma y que voy a volver a sufrir aquello que sufrí en aquel momento. En algunos momentos tiene que ver con secuelas físicas, pero casi siempre son secuelas emocionales. Mm, De hecho, podemos fusionar lo emocional con lo físico. Te voy a dar un dato bien interesante, Joana, de que cuando se han hecho estudios cerebrales, hay experiencias psicológicas que nos pudieron haber dañado de tal manera que se hace la marca en el cerebro wow. y se encuentra la cicatriz fisiológica en el cerebro. Todo lo que ha evolucionado en cuanto a los estudios neurológicos nos arrojan que ese tipo de cosas también sucede. Pero casi siempre son marcas que no se ven, no Ujú. se ven a simple vista para Claro. la gente, pero que están ahí, donde tú notas sobre todo esa sensación de temor en la persona de que se va a volver a exponer al daño que le ocurrió antes. Podemos dar algunos ejemplos: personas que sufrieron mucho en un matrimonio y ahora no se quieren volver a casar, hasta otras cosas más prácticas como el que tuvieron un accidente en un elevador y ahora le genera muchísima ansiedad volverse a subir a un ascensor. Wow. Ujú. Ahora, una pregunta que estoy segura que muchos de ustedes la tienen también. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, cuando me convierto a Cristo, los traumas no se desaparecen inmediatamente. Bueno, esto ocurre como en cualquier aspecto de la sanidad de Jesús. Y si vamos a la Biblia, encontramos que en algunas ocasiones el Señor sanó al instante, pero en otros fue dentro de un proceso. Y a los aspectos emocionales aplica exactamente lo mismo. Creemos que Jesús tiene el poder para sanar de forma súbita algún trauma. Yo he sido testigo, Joana, por 23 años atendiendo pacientes en mi oficina de consejería, cómo la fuerza y el poder del Espíritu Santo ha sanado algunas cosas de forma abrupta, pero generalmente suele sanarlas en un proceso. ¿Y por qué generalmente las hace en un proceso? Porque en la sanidad, en los procesos, tenemos muchos aprendizajes. Oh, wow. Hay un desarrollo en nosotros, en nuestro carácter, se moldean algunos aspectos de nuestra personalidad. Por eso tengo la impresión de que en ocasiones el Señor pretende que sea de esa manera por lo que Él quiere lograr en nosotros. Qué poderoso. Yo creo que eso ya establece el fundamento, los cimientos de esta serie, una serie donde queremos equiparnos, ¿no? Con sanidad interior. Vamos a hablar específicamente de los traumas familiares cuando nos criamos sin uno de nuestros padres, ya Ujú. sea por divorcio o abandono, cuando de repente nuestros padres están presentes pero nos rechazan. Hay una preferencia tal vez por uno de los hijos o por un género más que por otro, por un varón más que por una hembra más que por un varón. Esas cosas, ¿qué tipo de trauma pueden causar en la persona? Y luego, ¿cómo se ven reflejados cuando estamos colaborando, sirviendo, ministrando? Mira, es curioso cuando atendemos a personas en la oficina. De hecho, nuestro ministerio se ha caracterizado, sobre todo en los últimos 7 años, por atender a ministros en terapia.
Esto hasta ha hecho que nosotros hemos tenido que cambiar la logística de nuestra oficina, donde nadie ve ni quién entra ni quién sale. Wow. Entonces allí han sido revelados esos corazones, ellos con la seguridad de que lo que están hablando allí nadie lo va a saber, primero porque tienen un compromiso ético de nuestra parte, pero también porque saben que legalmente todo lo que están allí manifestando es un secreto, no se le va a decir a nadie. Entonces, contestando tu pregunta, Joana, muchos van por otros aspectos a buscar la ayuda terapéutica, no van por el trauma en específico. Wow. Es como si fueran las ramas de un árbol, pero cuando comenzamos a profundizar, nos percatamos de que hay unas raíces, ahí es donde está el trauma, que está provocando esas otras situaciones. Mucha gente a nivel consciente se le hace difícil conectar el hecho de que eso que están viviendo en el presente tiene que ver o con un abandono, o con una ausencia, o con una sensación de soledad en el niño interno. Pero entonces cuando van a terapia es que pueden hacer algo que se le conoce como reencuadre, que es que me puedo percatar que estos desafíos que estoy teniendo en la vida adulta tienen que ver con aspectos que no pude solucionar a través de la historia. Vamos a dar un ejemplo dentro de los casos que tú has mencionado. La ausencia de un padre. Vamos a poner el ejemplo de una mujer que va a terapia porque tiene una demanda continua a su esposo de atención. Está requiriendo que su esposo llene los vacíos del padre. Wow. Y por más que ese esposo trate de satisfacer esa necesidad, no lo puede hacer. Cuando vienen a terapia, entonces hacen algo que en el escenario clínico se le llama reencuadre, que es cuando yo puedo comprender que mis comportamientos del presente tienen que ver con aspectos del pasado. ¿Cómo eso puede aplicar en el liderato? Cuando un líder exige que puedan llenar unas necesidades y puedan satisfacer unas cosas que no tuve, como cuáles: ser admirado, Wow. la adulación, la aprobación, y lo que está detrás de eso no son aspectos espirituales, sino que son asuntos profundamente psicológicos. Vamos a detenernos ahí porque está muy profundo este punto. A ver, retrocediendo un poco, en la parte individual, en la parte de la persona, cuando llega la persona con este vacío específicamente que me acabas de mencionar, ¿no? de ese abandono, muchas veces escuchamos: Cristo lo es todo y lo llena todo. Entonces, ¿por qué, si tenemos una persona que conoce a Jesús, que se ha convertido, que sabe que el amor de Jesús está presente, todavía tiene ese trauma de abandono y no lo ha podido resolver? Nosotros somos seres integrales. Okay. Y como seres integrales estamos divididos en 4 partes. Somos un sistema fisiológico, el cuerpo. Somos seres sociales porque somos seres gregarios. Necesitamos de las relaciones interpersonales para nuestra subsistencia. Somos seres espirituales y somos seres psicológicos. Entonces es bien común, Joana, que la gente conecte lo espiritual con lo emocional. O vamos a decirlo de otra manera, que los aspectos psicológicos se espiritualicen. Okay. En lo espiritual ya Dios me lo ha dado todo. Todo me ha sido dado a nivel espiritual. Y cuando Cristo vino a morar en nosotros, como dice el apóstol Pablo, Él es la plenitud que lo llena todo. Ahora, el aspecto emocional, yo lo tengo trabajado. Puedo tener años en el Evangelio. Puedo tener cargos eclesiásticos bien altos. Pero mi parte psicológica, que esa me corresponde trabajar a mí con la ayuda de Dios, esa yo la tengo resuelta. Wow. O sea, no podemos sincronizar, aunque siempre va a haber una dependencia de la fuerza y del poder del Espíritu Santo, pero no es lo mismo. Hay una parte psicológica que yo debo trabajar a través del perdón, a través de la sanidad de los traumas, a través de lo que es moldear mi temperamento, de lo que es identificar esas áreas de mi personalidad donde yo debo hacer cambios.
y hacer un trabajo arduo con eso. Wow, Ujú. demasiado profundo. Entonces, entiendo que la parte que le corresponde a Dios ya la hizo, Oh, sí. pero hay una parte que me corresponde a mí en el tema de las emociones. Sí, siempre con la ayuda del Señor, porque hasta la misma ciencia está afirmando que hay unos aspectos profundos en el alma de las personas que si no es en una dependencia del plano espiritual, no se pueden superar. Mira qué maravilloso que la ciencia lo está diciendo. Sí. La ciencia le llama la fuerza suprema. Tú y yo sabemos quién es la fuerza suprema. El que está sentado en el trono. Aleluya. El que murió en la cruz, venció la muerte. Dependemos de él, ¿verdad? Absolutamente. Y la misma ciencia está diciendo, se debe hacer a través también de la espiritualidad para lograrlo, pero esa parte que nos corresponde a nosotros es un trabajo que hay que hacer. Mucha gente tiene resistencia, Johanna, a hacerlo, porque no es fácil. Entrar en el complejo campo de las emociones no suele ser sencillo. La gente generalmente, cuando ha sido lastimada de manera profunda, prefieren meter eso dentro de un baúl, cerrar ese baúl, sentarse encima del baúl, porque saben que si abren ese baúl, lo que sale de allá adentro es complejo, pero siempre vale la pena hacerlo. Yo creo que llegó el momento de hacer la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo sé si no he sanado un trauma familiar? ¿Qué ejemplo me puedes dar o qué escucho de la gente a mi alrededor que debe decirme, hey, el problema no necesariamente son los demás? Mírate, revísate internamente. Dentro de la pregunta has dado tremenda respuesta, en el sentido de que muchas veces no soy yo mismo quien me percato, sino que otros son los que ven en mí el trauma y me lo hacen saber. Wow. Entonces, si tú te has expuesto a diferentes relaciones, la relación con tu mamá, la relación con tu jefe, relación de pareja, relación de amistad, donde esas personas te hacen comentarios similares sobre ti, sobre un aspecto que tú no tienes resuelto, a veces, Johanna, son personas que no se conocen entre ellas y te hacen las mismas observaciones. Wow. Porque la gente que te quiere de verdad y que te quiere bien, te van a hacer observaciones para tu modificación, para que se generen en tu vida unos cambios. Así que hay que estar alerta de lo que verbalmente o no verbalmente la gente que es importante en mi vida me hace saber sobre esos aspectos que yo debo cambiar. Y nunca nuestra respuesta debe ser, yo soy así, aunque tenga un trauma, la gente que me quiera me tiene que aceptar como yo soy. No. ¿Has No. escuchado eso en tu Muchísimo. terapia? Aún yendo a terapia, que es para cambiar, hacen el comentario. Pero no, nosotros, ¿verdad? Y sobre todo como cristianos, debemos estar conscientes de que esto es un continuo proceso de transformación, donde nosotros inclusive tenemos el reto de cada día parecernos más a Jesús. Y para eso es importante entrar en una experiencia de sanar. Vamos a hablar de uno de los puntos más importantes en la sanidad. Lo mencionaste ya anteriormente y es el perdón. Hay personas que podrán decir, bueno, yo perdono a el novio que me dejó cuando tenía 15 años, pero no perdono a la persona que me abusó a los 5. Háblanos de la importancia del perdón para sanar los traumas. El perdón es la llave que nos libera de la sanidad de los traumas y de cualquier tipo de dolor emocional. Si hemos sido testigos de milagros poderosos, ese definitivamente es el perdón. Y en estos años, Johanna, dando terapia, hemos aprendido, porque nuestros pacientes son de los maestros más grandes que el Señor nos ha permitido tener. Hemos aprendido que no hay absolutamente nada que no se pueda perdonar. Todo es posible perdonar. De hecho, mientras más profundo es el trauma, mientras más profunda es la herida, mientras más complejo es el daño, más necesario es que la persona trabaje el perdón.
Perdón es una palabra compuesta. Si la dividimos en sílabas, perdón. Don es un regalo y per es un superlativo. Perdón quiere decir regalo grande. Esa es la etimología de la palabra perdón. Esa es la raíz de la palabra perdón. Perdón literalmente quiere decir regalo grande. Cuando yo perdono, me he dado a mí un gran regalo. ¿Y qué mayor regalo que poderme liberar de un trauma y no seguir cargando con ansiedades o temores de algo que ya pasó y que ya yo no puedo hacer nada diferente para que eso no suceda? Pero a través del perdón sí puedo cambiar mi perspectiva y mis emociones sobre aquello que ocurrió. Cuando estamos hablando de traumas familiares, hay traumas que tienen que ver específicamente, como mencionábamos antes, ¿no? Con el abandono, con el rechazo, y son personas que tenemos todavía a nuestro alrededor muchas veces. ¿Cómo se ve la dinámica familiar o cómo se debería ver la dinámica familiar de una persona que está sirviendo, que está ministrando y que todavía tiene traumas familiares que no has resuelto? Y cómo manejar, obviamente, el trato, porque una cosa es perdón y otra cosa es relación, ¿no? Así es. Una vez que perdonamos a un familiar. Mira, hay distintas dimensiones importantes en lo que estás preguntando, Joana. Algo es que hay personas que pueden perdonar y permanecer cerca de ese alguien que me dañó. Okay. Hay gente que eso lo puede lograr. Hay otras personas que aunque perdonan, necesitan separarse. Y eso es válido también. ¿Aún en la familia? Sí, aún en la familia. Hay casos y hay casos. Wow. ¿Dónde se hace esa línea? Generalmente eso es una pregunta que las personas traen bien comúnmente a terapia. ¿Dónde es que está la línea? Si todavía yo exponiéndome a esa persona sigo siendo dañada. Si yo sigo siendo dañada en la exposición física a esa persona, yo tengo el derecho de mantenerme lejos. Y esa persona puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un hijo o una hija. Porque como decíamos al principio, hay gente que lo puede lograr, pero hay personas que se le va a hacer mucho más complejo el proceso si se siguen exponiendo. Y también algo importante a destacar es si yo todavía exponiéndome a esa persona sigo siendo maltratado. Porque hay quienes perdonan pero siguen siendo maltratadas y se mantienen dentro de un ciclo. Perdoné pero me vuelven a dañar, entonces tengo que volver a perdonar. Y sigo en ese ciclo que yo lo considero totalmente tóxico. Eso sería falta de límite. Totalmente nocivo, exacto. Precisamente esa es la técnica que se utiliza, que la persona pueda desarrollar esas fronteras, esos límites, como tú muy bien mencionas, Joana, para yo no seguir exponiéndome al daño. Ya para finalizar, porque se nos ha acabado el tiempo, pero está muy buena esta conversación y estamos hablando de traumas familiares y estamos viéndolo desde el punto de vista de las personas que servimos, que ministramos. Se le juzga de repente a una familia, a un ministro que no tiene a sus hijos involucrados en el evangelio, o que de repente sus compañeros, sus cónyuges tampoco están tal vez apoyándole o el mismo nivel de compromiso. ¿Cuál debe ser realmente la actitud tanto para los padres que están ministrando y que sus hijos no están siguiendo los pasos, y el cónyuge que está sirviendo, que está dando, que está ministrando, y su pareja no le acompaña con el mismo nivel de compromiso en ese momento? Pues primero tener paz, entregarle el aspecto al Señor. No está de más uno evaluarse si uno está haciendo de testimonio. Pues sabemos que hay algunos ministros que están haciendo unos esfuerzos maravillosos, son luz dentro de su casa y también afuera, y aún haciendo todos esos esfuerzos tienen familiares que están apartados y eso no está en su total control, claro, porque tienen que ver con otros aspectos. Pero también hay otros casos donde esos familiares sufren porque lo que está pasando fuera de la casa en cuanto a luz es algo muy distinto a lo que está ocurriendo adentro. Y mientras te estoy diciendo esto, Joana, vino a mi mente una joven que atendí en terapia que me hizo esta expresión hace años atrás y nunca se me ha olvidado, hija de pastor,
me dijo, a mí me gustaría que el púlpito estuviera en la sala de mi casa. O sea, haciendo referencia de que su papá vivía una doble vida, algo que mostraba en la iglesia diferente adentro de la casa. Sabes que, Joana, yo me evalúo mucho en este aspecto. Soy bien fuerte conmigo misma en este aspecto en cuanto a mi esposo y mi hijo. El día que mi esposo y mi hijo tengan una opinión distinta de mí a la que tienen los de afuera, yo siento que he fracasado totalmente. La que tengan mi hermano y mi hermana, la opinión que tengan de mí, tiene que ser en sintonía con la opinión que tienen los de afuera. Porque la mejor forma de evangelizar a nuestra familia no es con lo que hablemos y no es con lo que exijamos. La mejor forma de evangelizar a la gente que amamos y que está más cerca de nosotros es a través del testimonio. Ellos no van a creer por lo que hablamos, ellos van a creer por la forma en que vivimos. Y ahí está. Doctora Liz Millán con nosotros en esta serie, obviamente una serie donde queremos que la sanidad sea la prioridad. Liz, muchísimas gracias. Gracias, Joana, siempre es un placer estar contigo, con toda la audiencia que le sigue, y esperamos en el nombre de Jesús que toda esta información sea de gran bendición para sus vidas. Claro que sí, yo estoy segura de eso. Muchísimas gracias a ustedes y será hasta la próxima aquí en CBC La Voz Go.